Hola, qué gran gusto dar la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a desarmar, pieza por pieza, una verdadera clase magistral sobre cómo construir software moderno. A ver, muchas veces vemos estos casos de estudios súper vistosos, con presupuestos ilimitados y servidores en la nube de última generación. Pero seamos sinceros, la verdadera ingeniería, esa que resuelve problemas críticos de la vida real, casi siempre ocurre cuando la realidad nos pone un freno y nos impone límites estrictos. Hoy vamos a hablar del sistema web del Hospital Regional Dr. Verdi Ceballos Balda, conocido como HPVC, y justamente esas limitaciones son las que hacen que este proyecto sea una joya absoluta. Bueno, entremos de lleno. Aquí tenemos la agenda, nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 1. El contexto y la brecha digital. 2. Las restricciones y el diseño UX. 3. La arquitectura y el despliegue monorepo. 4. El frontend ligero con React y Vite. 5. El backend asíncrono y la persistencia. Y, para cerrar, el punto 6. Seguridad integrada bajo esta filosofía de DevSecOps. Sección 1. Contexto y brecha digital. Empecemos. Para entender de verdad el peso de esta tecnología, hay que poner los pies en la tierra y mirar los inmensos desafíos de la salud pública en Ecuador. Fíjense en esta cita de la Agenda Digital de Salud. No es solo texto burocrático, es un mandato nacional urgente. O sea, operar con sistemas fragmentados, lentos, llenos de procesos manuales, simplemente ya no era sostenible. Esto no era un capricho para tener tecnología nueva. Fue la chispa exacta que encendió la necesidad de sacar instituciones como el Hospital HPVC de esa eterna burocracia de papel, para llevarlas hacia plataformas que de verdad funcionen de forma autónoma. Sección 2. Restricciones y diseño UX. Pasemos de la teoría a la realidad del día a día. Porque, claro, la teoría es fantástica en el papel, pero en el terreno es donde las cosas se complican de verdad. Antes de tirar la primera línea de código, hubo una investigación a fondo, cara a cara con la gente de talento humano y comunicación. ¿Y qué encontraron? Dolores de cabeza operativos muy reales. El personal no tenía tiempo, las tareas eran increíblemente repetitivas. Actualizar los horarios médicos era lentísimo. Y sobre todo, existía ese clásico terror a las hojas de cálculo interminables. Al usar un diseño centrado en el usuario, la meta fue clara: reducir la fricción al máximo. Había que permitir que este personal, que no tiene un perfil técnico, pudiera, digamos, subir un archivo de Excel completo con un par de clics, en lugar de estar copiando y pegando celda por celda. Y aquí llegamos al punto crítico, la madre de todas las restricciones. Imagínense esto. Toda esa gran visión de modernizar el hospital chocó de frente con una realidad de hardware que no se podía esquivar. El sistema completito, debía vivir dentro de una única máquina virtual institucional. Sí, una sola. Nada de servidores elásticos en la nube, nada de autoescalado mágico cuando hay mucho tráfico, solo una máquina física con recursos que estaban sumamente contados. Y como veremos ahora, esta única limitación fue la que dictó absolutamente todas las decisiones de arquitectura de ahí en adelante. Sección 3. Arquitectura y despliegue monorepo. Vamos a ver cómo estructuraron el código. Con unos recursos informáticos tan escasos, la estructura del código no se podía dejar al azar. Esta comparación es brillante, porque ilustra perfectamente cómo adaptarse. Si hubieran usado múltiples repositorios, bueno, uno para el frontend, otro para el panel administrativo, otro para el backend, habría sido una pesadilla logística. Tratar de sincronizar y desplegar todo eso en una sola máquina virtual hubiera consumido demasiados recursos operativos. En cambio, al irse por una estrategia de monorepo, lograron unificar las versiones, compartieron los modelos de datos usando TypeScript y simplificaron brutalmente el despliegue a un solo archivo de Docker Compose. Literalmente, redujeron la fricción operativa desde los cimientos. Sección 4. Frontend ligero, usando React y Vite. Entremos un poco más en lo técnico, hablando de ingeniero a ingeniero. Esta tabla es oro puro. Se podría preguntar, ¿por qué no usar Next.js, que es el rey hoy en día? Bueno, porque el server-side rendering de Next.js necesita un servidor activo todo el tiempo, y eso devora memoria RAM y procesador. En una máquina virtual compartida, eso es un lujo impensable. Y Angular, demasiado pesado para esto, así que la elección de React junto con Vite fue una movida quirúrgica. Permite armar una aplicación de página única súper ligera y usa herramientas de compilación ultra rápidas que no asfixian el pobre servidor del hospital. Sección 5. Backend asíncrono y persistencia. El motor del sistema. Ahora pasemos al motor. El backend tiene que aguantar todo el tráfico y las consultas a la base de datos sin derribar el servidor. Y para esto eligieron Node.js. El secreto de su magia está en un concepto clave, el Event Loop.
A diferencia de otros lenguajes tradicionales, Node.js no se queda de brazos cruzados esperando a que la base de datos le responda. Delega esa tarea al sistema y sigue atendiendo a otros usuarios inmediatamente. Es una maravilla porque mantiene todo el sistema súper rápido y con una latencia bajísima. Fíjense en el contraste que tenemos aquí. En un servidor tradicional multihilo, cada persona que entra a revisar un horario consume un hilo completo del sistema operativo. Eso hace que la memoria se dispare por las nubes. Con la restricción de una sola máquina virtual, ese servidor tradicional se caería a pedazos en las horas pico. Pero Node.js, con su naturaleza no bloqueante, consume apenas una fracción mínima de RAM. Esto permite que el sistema del hospital escale de manera súper eficiente sin tener que rogar por presupuesto para comprar más servidores físicos. Claro, un backend rápido necesita una memoria a prueba de balas. Cuando hablamos de datos críticos de salud, no hay margen para jugar con bases de datos de moda o experimentales. Por eso anclaron todo en Postgres. Hablamos de una base de datos relacional con 30 años de trayectoria. Es una verdadera roca. Garantiza que la información jamás se corrompa, cumple con estándares empresariales y encima maneja estructuras JSON modernas sin despeinarse. Y para conectar Node.js con PostgreSQL de forma fluida, metieron Prisma, un ORM moderno. Esto es genial porque casi que elimina la necesidad de escribir sentencias SQL a mano. Quienes escriben el código simplemente arman objetos en TypeScript y Prisma genera migraciones seguras en automático. El resultado en el mundo real: se cortan de raíz los errores humanos y, lo que es crítico para un hospital, se bloquean por completo los ataques de inyección SQL. Cero riesgos. Sección 6. Seguridad integrada bajo el enfoque DevSecOps. A ver, de nada sirve un sistema súper eficiente si tiene goteras. La seguridad no se puede pegar con cinta adhesiva al final del proyecto. Se tiene que construir desde el día 1, que es justo lo que dicta el DevSecOps. Miren esta fortaleza de múltiples capas, validación estricta con SOV para no dejar pasar datos basura, sesiones invisibles para los atacantes usando cookies HTTP-only, cabeceras blindadas con Helmet, escudos contra ataques de fuerza bruta mediante limitación de tasa, contraseñas encriptadas con Bcrypt JS y un control súper granular de roles para decidir quién puede ver qué. Literalmente armaron una seguridad de nivel bancario, pero empaquetada para un hospital regional. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, vale la pena detenerse en esta idea. El proyecto del Hospital Verdi Ceballos Balda es la prueba viviente de que las restricciones extremas no matan la innovación, todo lo contrario, son el combustible de una ingeniería realmente magistral. Cuando nos quitan los recursos infinitos, no nos queda otra que tomar decisiones astutas, eficientes y sostenibles. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿cómo podemos aplicar esta mentalidad de optimización radical en los proyectos que estamos construyendo hoy? Es un excelente pensamiento para llevarse. Ha sido un gusto desarmar esta arquitectura hoy. ¡Hasta la próxima!